eso no significa de que no seamos capaces de crear un nuevo partido político para la participación. ¿Se entiende cómo juega el concepto de producción y reproducción? Sí. Entonces, todo aquello que hace perpetuar a la sociedad porque es bueno para la sociedad, como por ejemplo, no sé, piensen en cualquier asunto de... Piensen en historia, por ejemplo. Si no fuese por la reproducción, ¿cómo sabríamos de la evolución del paleolítico y del neolítico y del ser humano, el Homo sapiens sapiens, y bueno, todo eso? Si no fuese por la reproducción, no sabríamos eso, porque hoy por hoy no se estudia al Homo sapiens, se estudia al hombre, ya está estudiado. O los paleontólogos lo que hacen es descubrir, bueno, restos fósiles, pero porque buscan nuevos horizontes, no vuelven sobre lo ya estudiado. Justamente esa es la función de la educación, siempre entendida como en un plano social. ¿Se acuerdan que les puse en una clase escrita? Que por un lado podríamos entender a la educación desde un punto de vista individual del ser humano, y como ejemplo teníamos lo que le pasó a la reina, ¿sí? Y por otro lado teníamos el plano social de la educación, que tiene que ver con esto, con la cultura, ¿sí? Que podríamos asociarlo más a la cultura. Ahora bien, ¿es posible que toda esta cultura un ser humano la reciba en forma de cápsulas que se toman y de inyecciones que se ponen? Y no. Por algo tenemos el dato del niño de Iberon, que hicieron la película porque hubo registros escritos sobre lo que pasó esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y el otro video que les puse es de la niña perro, que, bueno, aunque los científicos estén como, sobre todo los psicólogos y demás, resistan a creer cómo vivió, y no sé si ustedes se tomaron el tiempo, pero yo siempre lo hago, porque me interesa saber qué piensa la gente. Yo siempre leo los comentarios que ponen abajo los videos. Después del video de la niña con los perros, abajo ponían, ¿y cómo conseguía ropa? ¿Y cómo todavía tiene dientes? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y la gente como que trata de pensarlo racionalmente, pero nos están olvidando algo: el ser humano siempre va a tender a sobrevivir, hasta las condiciones más indignas, como le pasó a esta niña. Luana también mira los comentarios. El punto no está en cómo llegó hasta acá, el punto es que apareció, que es una persona adulta que no puede aprender lo que no aprendió de niña. Y el punto es que todo lo que nosotros decimos, lo que aprendemos de niño, es imposible de catalogar en tomos de libros, ¿entienden? De pronto, el control de esfínteres ya es una cuestión involuntaria, pero que fue educada. ¿Me explico? Ese bagaje, por ejemplo, que también implica reproducción, es todo lo que aprendemos desde nuestra corta edad. Entonces, se ve imposibilitada esta mujer de reincorporarse 100%. Me estoy auto-spoileando, pero el niño lobo, sí, el niño lobo es el niño de Iberon, el que es uno de los videos que dejé. Esperen que estoy atrasada con los comentarios. Noelia, no hay problema porque está siendo grabada la clase, así que de última después ver lo que te falta. Bueno, Dianela, ¿puede estar asociado con la repetición? ¿En qué sentido quisiste decir esa pregunta? Lo que te decía, el niño lobo en realidad fue criado con los lobos, por eso le decía niño lobo, porque maulla y come de la tierra y bueno, tenía pezuñas, pero es una película que
fue filmada en los años 50, está en blanco y negro, y es un relato de la Segunda Guerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, o la primera, ya ni me acuerdo, porque estuve investigando otros casos. El punto es que es muy común que pase esto con niños en otras partes del mundo que no es nuestra cultura, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a empezar una nueva parte del libro de Silvina Ives, que es la cuestión de la educación y el poder. Lo ordené así porque me parecía que estaba muy vinculado esto de la producción y de la reproducción con la cuestión de por qué se vincula la palabra poder con educación. Y vieron que yo en la clase les puse esta viñeta. Por fin hemos creado el arma más poderosa del mundo, educación. Pero tiene la palabra arma y tiene un misil. ¿Qué connotación tiene la palabra arma y la palabra misil, o la palabra o el dibujo, ¿no? Misil para ustedes. ¿A qué lo asocian, digamos? A la guerra. Sí, a la guerra. Si hay guerra, ¿qué hay? Contra la ignorancia. Poder. Hay poder, hay batalla, sí, se podría decir que contra la ignorancia. Para defenderse. ¿Defender de qué? Por ejemplo, si estamos hablando de la educación desde el punto de hablar, de comunicarse, para sobrevivir, para defenderse. Bueno, pero entonces no es contra alguien, sino que es a favor de otro. ¿Me explico? ¿Por qué Claro. un misil? El misil da la pauta de un enemigo, de eliminar a un enemigo. Claro. ¿Cuál sería el enemigo si alguien no sabe cómo vincularse con los otros? ¿Por qué sería... ¿Cuál sería el enemigo si vamos a hablar de guerra? A ver, que no se puede educar poniendo un poder o maltrato. No se puede educar. Es discutible, claro. Ahora en un ratito vamos a hablar de exactamente la respuesta a esa pregunta, digamos. Bueno, no es la forma, pero ¿por qué vinculamos educación y poder? Si leyeron el texto, medio que me pueden contestar la pregunta, y si no lo leyeron, en este caso para esta pregunta sería mejor. Porque el que está educado tiene poder, digamos, tiene más poder que los que no. Bien, va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Pero exacto, bueno, Estefanía lo dijo, Candela también lo está escribiendo. ¿Por qué las armas están relacionadas a la educación? Porque tiene que ver con lo que simbólicamente tiene el ser humano, lo que le otorga la educación al ser humano, ¿sí? Simbólicamente. Exacto, por eso vinculamos educación y poder. Y si avanzamos en el texto de Silvina Ives, dice, poder es la capacidad de incidir, en la conducta del otro para moldearla. Es lo que acaba de decir Estefanía, Candela, bueno, Estefanía. Sí. El poder que tiene una persona sobre la otra, por ahí no está vinculado a la educación, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy dueña de un departamento y la persona que vive en mi departamento no me paga, yo tengo el poder de echarla, el poder de cobrarle más intereses, el poder, porque estoy en una relación de asimetría. Yo tengo el no, ¿sí? Supongamos. Ahora, vincular ese poder a la educación es como medio denso y pesado, porque
no queremos hablar de ventajear ni de ser oportunista, pero sí hablamos de moldear conductas. Entonces, si llevamos este ejemplo del alquiler, yo como dueña tengo el poder de enseñarle al inquilino a pagar en tiempo y forma. Tengo el poder de mostrarle al inquilino qué cosas son de su competencia o de la mía. Enseñarle al inquilino a cómo comunicarse si tiene algún problema y no me puede pagar. ¿Me explico? Entonces, el poder a veces es usado con ciertas herramientas para apretar, para torcer, para marcar la distancia, mientras que en otros casos el poder se utilizan otras herramientas. La cuestión más importante a saber es que donde haya educación hay una relación asimétrica y de poder, no es neutral, ¿sí? Entonces, más tarde, después en el texto dice que educar es incidir en los pensamientos y en las conductas de distintos modos. La imagen es bien gráfica, ¿no? Y bien fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estamos educando, estamos directamente proporcionando nuestra visión de las cosas y estamos poniendo en juego nuestra escala de valores para moldear la conducta del otro. Y ese es mi modo, ¿sí? Por ahí, su pareja tiene otro modo y también incide. La maestra o el profesor o el maestro o la profesora tiene otros modos y también incide. El entrenador del club también incide. El amigo del barrio que es más grande también incide. ¿Sí? Y ahí es donde juega esto que yo les dejé escrito en la clase 3, que les puse de que de pronto una persona menor puede enseñarle a un adulto mayor, como es el caso del lenguaje digital, o sea, el aprender a usar los dispositivos. ¿Quién te puede enseñar eso? Y justamente a un abuelo probablemente le enseñe a su nieto, ¿sí? Y está de alguna manera el nieto educando a su abuelo. Por eso la educación es un vaivén de todos con todos y todos incidimos con todos. Piensen, hago la pregunta, pero yo supongo, doy por sabido que tienen algún exnovio. Sí, supongo que exnovios tienen, exparejas, exconvivientes o lo que sea, o ex amigos y amigas. Piensen ustedes si no incidió en ustedes algo que les hayan dicho, que les hayan hecho, que haya pasado. De alguna manera, cuando eso tiene que ver con moldear mi conducta, ya sea porque no lo quiero, porque no quiero este tipo de personas, porque no me quiero volver a comportar así, ya sea que lo que esa otra persona me transmitió sea bueno o malo para mí, me moldeó. Entonces, de alguna manera, eso tiene que ver con una forma de educación. A mí me gusta hablar de educación en términos de con connotación siempre positiva. Pero bueno, también me estoy adelantando al final de la clase, ¿sí? Pero cuando educamos, estamos incidiendo en el otro. Por eso se relaciona el poder. A ver qué están diciendo en los comentarios. Para defenderse, ajá. No es lo mismo educar que enseñárselo, Ana. Exacto, sí, pero no me spoilees la clase. Más adelante lo digo. Noelia, te estoy silenciando porque se escucha tu ruido ambiente, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿con qué otros conceptos podemos relacionar a... Bueno, esta no debería haber aparecido ahora. Volví a ponerle el efecto. Soy malísima. ¿Con qué otros conceptos se relaciona esto del poder?
Sí, Malena, pero todavía no. Sí, porque lo vamos a ver más adelante, pero no porque estamos en el concepto de educación general. No estamos hablando y de escuela general, no estamos hablando estrictamente de la institución escolar, sino como de todos los adultos que tienen que ver con la educación. Entonces, les estaba diciendo que, ¿con qué otro concepto se puede relacionar esto de educación y poder? Con el principio de educatividad, que es un material que les dejé la clase pasada, ¿sí? Que eran solamente unas hojitas, creo que eran 4 en total, que hablaba sobre este principio de educatividad. ¿Alguien leyó el material? ¿Alguien puede decirme qué significa esto? Ahora sí, abran el micrófono y hablen. ¿Qué fue la pregunta, profe? Lo que está escrito en la pantalla. ¿Qué significa eso de educatividad? Ajá. ¿Qué cosa? ¿Incidir qué? Bien, pero conocimiento no es lo mismo que habilidades, no es lo mismo, ajá, destrezas, actitudes, ¿sí? Es un conjunto de disposiciones y capacidades, yo lo anotaba aparte para no encontrar cosas, que permiten que a una persona recibir influencias para constituir su conocimiento. Es una cualidad humana. Una cualidad humana. ¿Recibir o dar? Recibir o dar. Bueno, porque el educando recibe, el que educa da. Bien, perfecto. Sí, Loana está comiéndose el micrófono, me parece. Ay, perdón. No, para mí la habla muy cerca del micrófono, no pasa nada. Sí. Bien, entonces, si hablamos del principio de educatividad, tiene que ver con el principio humano, la cualidad humana de poder influir, de poder dar. De educatividad que definimos como la capacidad que posee todo individuo para influir en otro, para transmitir conocimientos, destreza, actitudes, ya sea de modo intencionado o no. Exacto. En sentido amplio, todo Bien. individuo, grupo, entorno o recurso posee esta cualidad. O sea que todos estos elementos están influyendo consciente o inconscientemente de una forma u otra. Perfecto. Fíjate que al principio vos lees esta función del educador se sustenta, es la palabra, quizás está media borrada en la fotocopia. Sí, sustenta. Sustenta, bien. No, está bien. Ese párrafo es el central de lo que estoy preguntando. No solamente porque está el concepto de educatividad, que es el que acaba de rescatar Noelia, sino porque al final de ese mismo párrafo dice: la educabilidad es la plasticidad del ser humano que conlleva la capacidad de recibir esas influencias necesarias. Entonces,
Yo no me centro tanto en el concepto de educabilidad porque es algo que van a ver mucho más amplio en segundo año en filosofía de la educación, ¿sí? Sí, más vale me centro en el principio de educatividad, que es el principio por el cual queramos o no queramos, transmitimos. Transmitimos lo que decimos, transmitimos lo que callamos, transmitimos lo que actuamos con el cuerpo, ¿sí? Todo, 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 todo. Este principio de educatividad, más después de lo que dicen, de lo que leyó Noé, dice que lo posee toda persona por el mismo hecho de ser humano, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué se necesita para ser padres? ¿Quiénes son las que son madres de este grupo? No me acuerdo que eran muchas, pero no todas. Ajá, Dianela dice yo. La única madre que tenemos, Dianela, Rocío, Caro, Jessy. Bueno, de las 4 que acaban de contestar yo, que son madres, si yo les pregunto qué se necesita para ser padres, como para armar la listita del súper, bueno, así, ¿qué se necesita para ser padre? ¿Qué me dirían? Yo no soy mamá, pero necesito al otro para quedar embarazada, por ejemplo. Sí, bueno, en realidad te pudieran discutir todos los de la fecundación in vitro y demás que no necesitas otra persona. Hoy en día sí. Sí, sí, no es no, sino que yo hablo más de actitud o de conocimiento, o hablo más como de esas cosas para ser padres. ¿Qué se necesita? Ante todo, mucha paciencia. Paciencia, bien. Yo creo que nunca terminamos de saber lo que necesitamos para ser padres. A mí, por ejemplo, me pasó que yo aprendí a medida, o sea, estoy aprendiendo a medida que crece mi hija. Ajá. Ay, no te quise cortar. No pasa Sí, nada, profe, me cuesta expresarme